Bienvenidos. Bienvenidos a todos los presentes. Para nosotros es un privilegio, una alegría poder verlos en 3D, presencialmente. A muchos nos conocemos, no sé, las voces o los correos, pero esta oportunidad de poder verlos acá, para nosotros es una alegría poder reunirlos, poder reunir a los expertos y los líderes en la industria. Ustedes acá hay representados ingenieros y empresas OEMs, fabricantes de variadores, fabricantes de motores, equipos para refrigeración industrial. Sé que también hay empresas tableristas, integradores, ingenieros consultores, diseñadores. Y para nosotros es un gusto tenerles acá en nuestra conferencia en actualizaciones tecnológicas para eliminar la distorsión armónica. Esperamos pues que este evento sea de provecho para ustedes. Tenemos un súper invitado que ya les presentaré oficialmente. Antes de iniciar, pues quisiera mostrarles la agenda del programa del día que vamos a tener. El ingeniero Javier Riverol nos va a hacer una primera conferencia en donde vamos a ver normatividad y soluciones para eliminar armónicos. Y al final de esta conferencia vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, en las paredes hay unos códigos QR que dice parte 1 y parte 2. Entonces cuando terminemos la parte 1, ustedes pueden escanear el QR y va a haber una pequeña evaluación interactiva y habrán unos premios para los ingenieros, las personas que respondan de manera correcta en el menor tiempo. Son sencillas respecto a lo que vamos a ver en la presentación. Terminamos esto y vamos a tener un coffee break. Por temas de tiempo y eso, pues no vamos a desplazarnos al salón, al restaurante que queda acá al lado, sino los meseros van a servirles. Y la idea, pues pueden ir comiendo todo mientras es la segunda parte de la conferencia. Y al final va a ser la misma dinámica, escaneamos el código QR que dice parte 2. Entonces rápidamente, brevemente quisiera recordarles, yo sé que ya algunos lo tienen, en la agenda que les dimos está el portafolio, pero brevemente quisiera recordarles soluciones con las que podemos apoyarles a la entrada del variador, a la salida del variador, a la entrada para protección de armónicos, a la salida para protección de motores. Tenemos también soluciones de compensadores de energía reactiva en baja tensión y en media tensión, resistencias de todo tipo a la medida, resistencias para aterrizamiento de neutro, de frenado para los variadores, para control de motores, celdas de media tensión con aislamiento integral en SF6, equipos para subestaciones de potencia, interruptores, seccionadores, transformadores, CTs, PTs, y también servicios de sincronismos para control de generadores de energía. Eso brevemente, y ahora sí, quiero presentarles al ingeniero Javier Riverol, quien desde el año pasado nos acompaña como gerente regional de TCI para Latinoamérica. El ingeniero Javier Riverol tiene más de 23 años de experiencia en la industria de automatización, es ingeniero electromecánico y electrónico. Mejor dicho, contratamos al Messi de la automatización para TCI y ahora nos está apoyando pues, en Latinoamérica. El ingeniero pues, ha estado súper activo, algunos ya han tenido la oportunidad de conocerle, para los que no, pues acá está el ingeniero. Ha trabajado principalmente en empresas OEMs de variadores como consultor experto y tiene pues una experiencia bien amplia en la industria de automatización. Entonces, pues bienvenido ingeniero. Sabemos que este tiempo va a ser de provecho. La idea es que también al final de la sesión, de las dos sesiones, vamos a tener una sesión de preguntas para que ustedes puedan hacer todas sus consultas que tengan al ingeniero Javier. Entonces, ingeniero, bienvenido. Gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias por venir. Es un gusto y un placer tenerlos acá, ¿no? Ya por fin presencial, después de algunos años guardados. Bueno, vamos a ver los aspectos ahorita de lo que los armónicos llegan a generar, pero a todos nos queda claro por qué se generan los armónicos, o la verdad nos gustaría dar un repaso muy breve de eso. ¿Sí? Sí. Vamos para allá. No venía preparado, pero... A ver. Me voy a enfocar en los variadores de frecuencia porque tienden a ser los equipos que van a aportar más armónicos, pero en realidad todos los equipos no lineales van a generar armónicos.
¿Nos queda claro qué es un equipo no lineal o qué se considera un equipo no lineal? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? En realidad un equipo no lineal es aquel que yo alimento en corriente alterna y para trabajar convierte a corriente directa y con eso ya lo vuelve no lineal. Al momento que hay un rectificador, al momento que hay una conversión de alterna a directa, eso es un equipo no lineal. ¿Sale? El cubito que todo el mundo utiliza para su celular, para cargarlo, ¿con cuánto lo alimentan? ¿Y cuánto da la salida? De corriente directa. Ajá. Ese cubito es un rectificador. Ese cubito es una carga no lineal. ¿Sale? Evidentemente hasta que le conecto el teléfono empiezo a, digamos, demandar corriente, pero va distorsionando. ¿Ok? Todos los equipos que hacen esa conversión generan armónicos, o sí es parte de su funcionamiento. ¿Sale? Entonces, vamos a esa parte. La verdad es que los variadores de frecuencia son muy buenos. Yo vendí 20 y tantos años variadores de frecuencia. Nos ayudan a ahorrar energía, nos ayudan a tener un control que en muchas ocasiones no podemos tener con otros tipos de arranque, nos ayudan a dar una reversa, nos ayudan a dar un monitoreo, nos ayudan a eficientar, optimizar un proceso, son muy buenos, pero tienen un efecto secundario en la red eléctrica, ¿no? Al principio eran pocos, por allá del 85, 88, no eran tantos, se ponían equipos muy críticos, se ponían equipos muy específicos, pero con el tiempo se fueron haciendo más frecuentes y hoy en día muchos de los arranques a tensión plena, si le vemos alguna ventaja, le vemos algún ahorro, lo movemos a un variador. Entonces ya los variadores han incrementado mucho en su uso, no solo los de corriente alterna, que son los variadores de frecuencia, también los de velocidad, ¿no? Los de corriente directa o corriente continua. Ellos han ido un poco bajando su intensidad. Hay muchas industrias como metales, algunas en papel que todavía tienen mucha corriente directa, pero casi todo ya se está moviendo a corriente alterna. Sin embargo, ambos variadores generan temas armónicos o aspectos armónicos. Entonces, lo que están viendo aquí en la pantalla, esta es la topología o el esquema o diagrama básico de un variador de frecuencia. La primera etapa se le llama rectificador o convertidor y lo que pueden ver es que estamos utilizando un equipo trifásico. Entonces, para poder rectificar el semiciclo positivo o la forma de onda positiva de una senoide, se utilizan los 3 diodos de arriba, uno para cada fase, y para el semiciclo negativo, los 3 de abajo. Entonces, ¿cuántos diodos ven ahí? 6. Entonces, a ese equipo se le va a llamar un rectificador de 6 pulsos. Entonces, el número de componentes con el que rectifico es el número de pulsos que tengo. Por eso está esta pequeña formulita aquí. H son los armónicos. K es el número de puentes rectificadores. Q es el número de pulsos. Y lo que salga de este resultado, el menos va a ser la armónica más, vamos a decir, la que más va a tener efecto en la red, y la que sigue, el más 1, la siguiente. Entonces, tengo un puente rectificador, ¿no? La K es 1 y tengo 6 pulsos. 6 por 1, 6. 6 menos 1, 5. Entonces, la quinta armónica. Y las armónicas son múltiplos de la frecuencia fundamental. En Colombia la frecuencia fundamental son 60 Hz. 60 por 5, 300. Está en 300 Hz la quinta armónica. Y 6 más 1, 7. Entonces, la séptima armónica está en 420 Hz, ¿sale? Entonces, la intención es que en una onda o forma de onda fundamental de 60 Hz me caben 5 formas de onda quinta, 7 formas de onda de séptima, etcétera, etcétera, etcétera. Así para onceava, 19ava, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí están las frecuencias en las que están cuando hablamos de 60 Hz. Ahorita solo nos vamos a ocupar de la entrada. En la segunda parte vamos a ver la etapa de la salida, que son los efectos hacia el motor. ¿Sale? Entonces, esta es la razón de por qué se generan estos armónicos. Ahora, ¿por qué se puede ver así la corriente cuando yo la mido aquí a la entrada? ¿Qué es todo esto que no es una senoide? Pues son precisamente
corrientes que están en frecuencias que no son la fundamental, que no generan ningún trabajo, pero que sí ocupan un espacio. Eso es lo importante de ahí. Entonces, si yo, digamos, voy a hacer una transformada rápida de Fourier de esta forma de onda, logro este espectro armónico. En el espectro armónico me dice, ok, tu corriente en este caso es 100% en 60 Hz, pero tienes 45 amperes en armónicas. De estos 45 amperes, 40 están en la quinta, 15 están en la séptima, etcétera, etcétera. Conforme me voy a mano derecha, en el espectro armónico, el contenido tiende a disminuir. Entonces, si yo llegara a tener 2 puentes rectificadores, ¿cuántos pulsos tendría si fueran de 6? 12. Entonces, las armónicas que me preocuparían serían la 11 y la 13. Son las primeras que voy a ver. Si tuviera 3 puentes rectificadores, tengo 18 pulsos. Las que más voy a ver son la 17 y la 19. Si tengo 4 puentes rectificadores de 6 pulsos, tengo 24 pulsos. Y las primeras que voy a ver son la 23 y 25. Entonces, si se fijan, ya la 23 y la 25 ya el contenido es muy bajo. ¿Por qué ya no se usan tanto esos drives multipulsos? Porque resulta que para alimentarlos necesito un secundario del transformador desfasado uno con respecto al otro, con respecto al otro, con respecto al otro. Lo que están haciendo es darle al primario de ese transformador una imagen de 12, 18 o 24 pulsos. Pero en realidad solo estoy desfasando eléctricamente el devanado de cada secundario. Eso es lo costoso de un drive multipulsos, el transformador o autotransformador. Por eso han ido en desuso. Sí se utilizaron mucho durante un periodo de tiempo, fue una buena solución, pero hoy hay otras. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a un mejor visual, uno que nos gusta a casi todos. Entonces, así nos explicaban el triángulo de las potencias, ¿cierto? Nos decían, a ver, el tarro completo es la potencia aparente, es decir, tu transformador. Vamos a ponerle números, un transformador de 1000 kVA. Ajá, esa es mi cerveza, el tarro completo. Y luego tengo una potencia activa. La potencia activa es lo que le voy a conectar a ese transformador y que va a generar un trabajo. Pero en toda buena cerveza, en todo buen tarro hay cierta espuma. Ajá. A esa espuma le vamos a llamar potencia reactiva, son los kVARs. Resulta que los armónicos son espuma. Si el problema del armónico es que no va a generar ningún trabajo, o sea, si tú tomas y tomas espuma, seguro que no te pones borracho. Pero si tomas el liquidito, sí. Entonces el líquido es la potencia activa y la espuma es la potencia aparente. El problema de los armónicos cuando tengo mucho contenido armónico es que hay más espuma que líquido o hay espuma que ocupa el espacio del líquido. Y entonces también está limitándome mis 1000 kVA del tarro. No estoy bebiendo toda la cerveza. Hay una parte de espuma que no está generando nada, pero sí está ocupando el espacio. Así funcionan los armónicos. Eso es lo que los define. Pero todo esto también genera calor. Si yo les dijera que 1 ampere de quinta armónica genera 5 veces más calor que 1 ampere de la frecuencia fundamental, ahí es donde empiezan a ver por qué el calor, ¿no? Y si me voy a séptima, ¿qué sucede? Que calienta 1 ampere 7 veces más que 1 ampere en 60 Hz. Entonces ahí empiezan todas las pérdidas. Y todo el mundo nos dice, bueno, es que lo que yo quiero es cumplir con la norma. Cumplir con la norma es la cerecita del pastel. Es, ok, lo logré, estoy con la norma. Pero realmente los armónicos son un enemigo silencioso. Es algo que no podemos ver, es algo que tiene su forma de medir, pero hay que saber dónde, cómo y cuándo medir. Pero cuando tengo esos efectos, puedo no saber que se debe a un armónico.
Y luego también están satanizados, ¿no? Arranca un drive, pasa algo, es un armónico. No, tampoco. Todo tiene una razón. Sí, es física, pero hay que entenderla, ¿no? Es igual que la magia. Todo tiene un porqué. Este no. Ahora, lo importante de los armónicos son sus efectos. Estos son los efectos típicamente que causan los armónicos. Van a calentar transformadores, van a calentar cables, van a calentar motores directos a la línea. ¿Por qué? ¿Por qué los calentarán? Porque hay una corriente en una frecuencia que no es la fundamental, que no está generando ningún trabajo, pero está ocupando un espacio y ese espacio calienta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, también hay razones que disparan fusibles sin una corriente excesiva, o dispara un interruptor o circuit breaker sin una corriente, un cortocircuito, una sobrecarga real. Y entonces, ¿qué hace la gente? Ya no sirve el interruptor, cámbialo. No. A veces no. Igual el fusible en 60 Hz no pasó la corriente, pero quién sabe si en un múltiplo de ella. Ese es el problema. Y por eso es difícil diagnosticarlo, porque si no lo puedo medir, no lo puedo saber. ¿Sale? Ahora, cuando me alimentan generadores, también es un tema, porque yo al generador le voy a distorsionar la forma de onda. Y el generador lo que está haciendo es mandarme una forma de onda que él está, digamos, controlando. Entonces yo la distorsiono, él mide y dice, quién sabe qué estoy mandando, y lo corrige. Y yo lo vuelvo a distorsionar y lo corrige. Entonces vuelvo loco al generador hasta que lo disparo. Entonces todos esos tienen una situación, y bueno, con los capacitores de corrección de factor de potencia también puede suceder un efecto. Los capacitores pueden tener un efecto en los variadores y los variadores pueden tener un efecto en los capacitores. ¿Han visto un maíz palomero cuando yo lo pongo en mantequilla o aceite, cómo hace? De repente empieza a vibrar y ¡poc! Igualito hacen los capacitores con los armónicos. Entran en resonancia, empiezan a vibrar y truenan. Hemos visto desaparecer cuartos eléctricos completos por esa razón. Porque sin querer en el diseño y en la revisión de la ingeniería no se ve ese detalle, o se incorporan después de que se hizo la ingeniería y empiezan esos efectos. Entonces eso es un poco lo que los armónicos generan y por qué preocuparnos. En realidad, cumplir con la norma es bueno, pero lo mejor es que yo no tenga estos efectos en planta o en mi producción o en mi línea o en mi operación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentario? ¿Alguna colaboración? Todo se vale. ¿No? ¿No? Yo pensé que sí iba a colaborar alguien conmigo. Bueno, vámonos a lo que nos truje. Normativa. ¿Okay? Vamos a la normativa de los armónicos. Los armónicos es los efectos que suceden a la entrada del drive o de los variadores de frecuencia, velocidad, etc. O cualquier rectificador. Una UPS, ¿qué es? Un rectificador. Una máquina de soldar, ¿qué está haciendo? Un rectificador. ¿Qué otro ejemplo hay por ahí industrial interesante? En minería hay muchísimos puentes rectificadores para electroimanes y todo esto. Y luminarias LED que hacen convertir todo eso, ¿sale? Lo que sucede en dos fases, o en línea y neutro, es que en lugar de tener 6 pulsos tengo 4, porque tengo 4 dispositivos, 2 para el semiciclo positivo de la línea y del neutro, y 2 para el negativo de la línea y del neutro. Entonces ya el H por Q más menos 1 cambia, es 4 por 1, 4, 4 menos 1, 4 más 1. ¿Qué pasa cuando una planta tiene muchas luminarias LED y muchos problemas industriales? ¿Qué se repitió? La quinta armónica está en ambos lugares, ¿sale? Por eso luego empiezan a tener también temas de tercera armónica, porque hay muchos equipos monofásicos o bifásicos ahí rectificando, ¿sale? También hay opciones. Vamos para allá. Marco normativo de armónicos. En el mundo de hoy, casi todas las industrias, casi todas las áreas de producción están afectadas por los armónicos.
Pero, ¿qué es lo que los puede medir? ¿Qué es lo que los puede limitar? ¿Cómo hago esa parte? Bueno, existe una norma, hoy norma, antes era una práctica recomendada. A partir del 2022, la IEEE 519 es un estándar. Ese es uno de los cambios más grandes que tiene la IEEE 519, que dejó de ser una guía o una práctica recomendada y se vuelve un estándar. Y la idea de esta normativa es limitar los armónicos, tanto en corriente como en voltaje, no solo de quien los produce, sino también de quien suministra la energía, ¿no? La idea es que las compañías que nos suministran energía cuiden que su distorsión de voltaje sea baja para que yo no cause ningún efecto en lo que voy a alimentar dentro de mi planta. Y la idea de nosotros usuarios en la planta es que yo no afecte la corriente tanto que distorsione la forma de onda de voltaje que me alimentan y me meta con la red de mis vecinos. Para todos aquellos creyentes, la IEEE 519, si tuviera un 11º mandamiento, es jamás te metas con la red eléctrica de tu vecino. Ajá. Ese es lo que quiere llevar. Toda esta información va a tener mucho texto. La idea es que se las vamos a enviar en PDF para que lo tengan como referencia. Por eso lo llené de texto, para que sea como una guía para ustedes, pero no tienen que estar tomando todas y cada una, ¿no? Si quieren subrayar o poner palabras clave, la idea es que es una presentación de ustedes para ustedes, ¿ok? Entonces la van a tener. Entonces la idea es definir las responsabilidades, ¿sí? Mantener el THD. Ahorita vamos a ver qué es ese THD, ¿no? Pero al final es distorsión armónica total de voltaje dentro de los límites. Los usuarios limitan la corriente, las compañías que suministran energía limitan el voltaje, ¿sí? Ahora, hay requerimientos dentro de la IEEE y dentro de esos requerimientos hay unas tablas. Esas tablas nos van a ayudar a saber cómo son los límites o qué límites debemos cumplir. Y esos límites los debemos cumplir en un punto que ellos llaman punto de acoplamiento común. Cuando lo vayan a leer en la normativa, si está en inglés, va a venir como PCC, Point of Common Coupling, punto de acoplamiento común, ¿sale? Y otra de las cosas que van a ver es que los límites de distorsión en corriente no van a tener THD, van a tener TDD. Ajá. Distorsión de demanda total o Total Demand Distortion. Ahorita vamos a ver esas pequeñas definiciones, pero al final y después de todo, lo que la tabla dice es, tienes que hacer una relación entre tu corriente de cortocircuito y tu corriente de carga. Lo que salga de esa relación, vas a ver en cuál de estos renglones tienes que estar. Si estoy abajo de 20, estoy en este renglón, entre 20 y 50 en 50 y 100, 100 y 1000 y más de 1000. Y todo eso lo que va a limitar es tu TDD, ajá, y también te va a decir, ok, de la armónica 2 a la 11 no puedes tener más de esto, de la 11 a la 17 más de esto, 17 a 23 y hasta la 50. Algo que tienen las normativas de armónicos, tanto IEEE como muchas otras que puedan llegar a tener las europeas, es que llegan hasta la armónica número 50. Hasta ahí llegan todas. Hay una banda entre más o menos los 8 Hz hasta los 150 MHz que no tiene ningún tipo de regulación. Después ya empiezan las regulaciones de compatibilidad electromagnética o radiofrecuencia a partir de 150 MHz, pero entre esa banda no hay. Habiendo tantos equipos hoy que conmutan como frentes activos, como filtros activos, etcétera, esa banda va a empezar a regularse pronto, porque como todos los equipos fueron generados para no tener armónicas hasta la armónica 50, empezaron a mandar la basura hacia arriba. Y entonces por ahí puedo empezar a tener broncas, y si mi medidor mide hasta la armónica 50 y yo tengo un problema de resonancia en 12 kilohertz, quizá no lo voy a ver aquí, ¿sale? Entonces eso lamentablemente va a empezar a suceder en un futuro. La idea pues es, por ejemplo, un transformador que está completamente cargado, eso es lo que la distorsión de demanda total significa, tiene una relación de carga de menos de 20%, quiere decir
que para cumplir con IEEE 519 debe estar por debajo del 5% y por ende todas sus armónicas en este orden. ¿Sí? También la IEEE va a limitar los armónicos pares. ¿Qué equipos generan armónicos pares? Un horno de inducción genera armónicos pares. A veces las máquinas de soldar o las soldadoras generan armónicos pares. Cuando tengo drive multipulsos, 12, 18, 24 pulsos, y utilizo diodos puros en los rectificadores y ese diodo se fue a falla conduciendo, voy a empezar a ver armónicas pares. Antes estaba limitado al 25%, hoy está al 50%, pero tengo que cuidar también esas armónicas pares. Y ahorita vamos a ver qué filtros pueden acabar con esas armónicas pares, porque no todos tienen esa habilidad. Entonces esa fue la parte de corriente y esta es la parte de voltaje. La parte de voltaje va a depender en qué voltaje recibo o en qué tensión recibo la energía eléctrica, no en cuál lo estoy analizando. Es en qué voltaje recibo de la compañía que me suministra o en qué tensión recibo de la compañía que me suministra. De acuerdo a eso, debo cumplir ahora sí con este THD, distorsión armónica total. Entonces, ahí la idea es que hay aplicaciones o están llamadas dentro de la norma aplicaciones especiales como hospitales, aeropuertos y algunos edificios de gobierno, donde el THD debe estar en 3% o menos. La razón, a nadie le gustaría que un familiar o amigo esté en el quirófano y por armónicos no funcione algo, ¿verdad?, dentro de ese lugar. Y todo está referenciado al punto de acoplamiento común. Ahora, vamos a ver algunas, vamos a decir, definiciones que la norma aclara. La primera es TDD. ¿Qué es la distorsión de demanda total? TDD es la distorsión de corriente calculada al momento de tener un nivel de carga o demanda plena en el sistema eléctrico medido en el punto de acoplamiento común y es la suma de todas las cargas. Entonces, corriente, TDD. Ahora, ¿qué es la distorsión armónica total? El THD es la distorsión armónica total medida en una señal periódica distorsionada. La distorsión armónica total se puede medir usualmente en las terminales de la entrada de un variador de frecuencia. Puedo medir el THD de corriente y puedo medir el THD de voltaje, pero la norma lo que limita es el TDD de corriente y el THD de voltaje. ¿Sí? ¿De qué va a depender que yo mida THD en corriente o TDD en corriente? ¿Qué tan cargada esté mi planta? Porque la distorsión de demanda total es a carga plena. Ahí se debe medir. ¿Sale? Y luego, el punto de acoplamiento común es generalmente definido como el punto de conexión donde la compañía que suministra la energía la deja y el cliente la toma. Ese es el punto donde se deben realizar las mediciones. Es bien complicado poder lograr hacer esa medición ahí, típicamente es en alta o media tensión, pero bueno, gracias a Dios en Genco tienen los elementos para poder lograr hacer esas mediciones, pero ahí es donde debo hacer la medición para saber si cumplo o no cumplo con la normativa. Dentro de una planta, dentro de un área de producción, dentro de una línea de producción, yo puedo tener puntos de acoplamiento común diferentes a los de la norma. Yo quiero saber cuánta distorsión tengo en X transformador. Y para mí ese es el PCC 3, 2, 4, 7, el que yo defina dentro de mi unifilar. ¿Sí? Pregunta. Cuando un cliente le pide necesito un variador, suministrame un variador que cumpla con IEEE 519. Yo sé que esto siempre ha sido de discusión y tú le acabas de decir que la norma es muy específica donde se debe tomar la medida. Pero ya los clientes se están yendo al punto de que yo necesito de que me garantice que la IEEE 519 se cumpla en la entrada. A la entrada del drive, sí. Ahí es donde viene el tema de los filtros. Es un requerimiento muy típico, ¿no? Sí. Un drive que cumpla con IEEE 519, ¿no? Y esto es igual que el azúcar, ¿no? Yo te puedo decir, aquí tengo una dona, pero no sé si te la puedes comer, porque no sé el nivel de azúcar que tienes en la sangre. Entonces, cuando te dicen, aquí está un drive que cumple con IEEE 519, es un poco ambiguo,
porque yo no sé hoy esa red eléctrica qué contenido armónico tiene. Ahora, cuando ya te dicen específicamente cumplir IEEE 519 a la entrada del drive, ahí sí te están diciendo necesito 5%, 8, 10, depende de esta relación de cortocircuito. Es importante. Aquí es donde me debo parar. Y esto es algo que mucha gente no conoce a detalle. Ellos dicen, IEEE 519 es menos de 5. No necesariamente. Ajá. Digamos que como para orientar un poco más el ejemplo, si tengo un variador en una instalación limpia, tengo un transformador de 100 kVA, instalo un variador de 50 HP en una instalación limpia, va a producir, digamos, más componentes armónicos, se van a notar más esos componentes armónicos que si lo instalo en un circuito donde el transformador sea de más capacidad de potencia o más capacidad de cortocircuito. Bueno, tiene que ver algo con la impedancia. Tiene mucho que ver con la impedancia. No venía preparado, pero vamos a ver unos ejemplos. Me dijeron que le preguntara. No, adelante. Es el Messi de la automatización. Entonces, vamos a instalar un drive y ese drive lo vamos a poner, fíjate, un drive de 100 caballos en un transformador de 500 kVA. ¿No se ve? Espérame. Voy a tener que hacer esto, fíjate. ¿Ahí se ve? Sí, ya lo veo. Ok. Este es un transformador de 500 kVA, gracias Chris, con un variador de 100 caballos. 100 caballos, 9000 microfaradios en los capacitores y 128.1 amperes aquí en el bus. No tiene reactores a la entrada y no tiene reactores en el bus de directa. El THD de corriente de este drive es de 79.51%. Son 100 caballos en 500 kVA. Si yo hiciera más grande el transformador, la distorsión va a ser un poco más chica, pero no deja de ser alarmante. Ajá. Acá hay dos cosas que se ven. La roja es la corriente en una de estas bobinas del transformador. Y la verde es el voltaje a la entrada. Lo que ven en el rojo, este es un efecto muy típico de los armónicos cuando es un problema fuerte. Donde debería estar la cresta hay un valle. Ajá. Y este valle, además de que cae mucho, cruza por cero. Aquí van a disparar interruptores sin razón aparente. Es un cortocircuito para el interruptor. Ese es uno de los primeros problemas. La IEEE también regula la caída de este valle. Te da una longitud y un ancho. Y no puedes pasar de ahí. Esto también se llama notch. Dentro de la norma dice, a ver, ¿cuál es el notch que puedes tener? Y eso casi tampoco nunca se analiza. Pero la cuestión más importante aquí es, con un transformador de 500 kVA y un drive de 100 caballos, sin algún tipo de método de reducción de armónicos, la corriente armónica está distorsionando el voltaje a la entrada. ¿Qué le pasó al voltaje aquí? Donde tendría que estar una cresta, está plano. Ajá. A eso se llama cresta plana o flat topping. Y el problema de esto es que va a generar muchísimo calor a otras cosas que alimente con este mismo transformador. Ese es el verdadero problema de las armónicas. Que si yo no me doy cuenta que esto está sucediendo y solo conecto el drive y lo pongo a operar, desde el momento en el que lo conecto para cargar el bus, ya tengo problemas. No importa si tengo o no tengo salida hacia el motor. Ya ahí hay armónicos. Evidentemente, con la salida al motor empieza a elevarse la corriente y es donde preocupa más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces ese es el problema. Ahora, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Sí? ¿Sí lo dejé claro o los confundí un poquito más? Perfecto. Bueno, ahora vamos a volver a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Déjame aquí. Ok, F5 empieza desde el inicio. Ok, entonces
esta fue la tabla de corriente armónica y de voltaje armónico, la siguiente, ¿sí? Y estas son las preguntas frecuentes. Ahora, los armónicos se pueden medir y los armónicos se pueden calcular. Hay herramientas en línea que analizan el contenido armónico. TSI tiene la suya. Aquí está el link y ahorita se los voy a mostrar para que hagamos unas 2, 3 pruebitas dentro de ese para que ustedes puedan tener idea de cómo funciona esa herramienta. Pero a grandes rasgos hay que tener el unifilar y recrearlo en la herramienta para analizar adecuadamente qué es solución y qué no. Y la mejor solución es siempre ver el sistema como algo completo. Yo tengo que ver desde el transformador que alimenta todas esas cargas no lineales y lineales y de ahí ver qué ocurre, porque la impedancia del transformador empieza a jugar un papel importante en todo esto, porque su impedancia y su potencia van a darme un nivel de cortocircuito. Ese nivel de cortocircuito contra mi corriente de carga me van a decir en cuál de esos renglones de IEEE me tengo que parar o tengo que limitar, ¿sale? Y la otra es que la combinación de algunas de estos métodos de reducción tiende a ser la mejor de las soluciones, porque también es costo eficiente, ¿no? Si fuera que el costo no importaba, pues todos le meten filtro armónico activo y se acabó el problema, pero no siempre funciona así, ¿sale? Y bueno, evidentemente, además de calcularse, también pueden medirse, pero los instrumentos de medición son un poco específicos porque deben poder, digamos, graficar una forma de onda en ciertos valores con ciertos segundos o milisegundos de muestreo para que yo pueda ver todos los efectos y pueda entonces